Bueno, buenas noches. Vamos a trabajar el tema del juicio de amparo en particular. Es una materia muy técnica y sí quiero platicar un poco en qué consiste. Eh, lo primero que tenemos que destacar es que el juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad. ¿A qué me refiero con medio de control de constitucionalidad? ¿Qué le entienden, abogada? ¿Cuál es la percepción que tienen sobre medios de control de constitucionalidad? Cualquier cuestión que tengan, ¿eh? A ver, ¿cuál es la norma suprema? La Constitución. La Constitución. ¿Y qué pasa, abogada, si la Constitución es vulnerada y no hay consecuencias? ¿Qué ocurriría? Se violaría nuestra Carta Magna. Y ello podría conllevar a que pues, la Constitución sea una norma que no tenga ningún efecto, ninguna validez. Cuando hablamos de los medios de control de constitucionalidad, nosotros vamos a buscar que esta Constitución mantenga su supremacía, ¿sí? Sea la norma suprema del Estado mexicano y que normas o actos de autoridad que sean contrarias a la Constitución se dejen sin efectos, ¿no? Ninguna norma, ningún acto de autoridad contrario a la Constitución pueden seguir subsistiendo. ¿Se entiende? Ok. Y de esta manera vamos a mantener lo que la doctrina constitucional maneja como una regularidad constitucional, el perfecto funcionamiento de las instituciones del Estado, porque se garantizan a través de los medios de control de constitucionalidad. ¿Está claro? ¿Sí lo vamos exponiendo bien? Muy bien. Entonces, por eso decimos que el amparo es un medio de control de constitucionalidad que tiene el gobernado frente a los actos de autoridad. Aquí están, de carácter definitivo, que vulneren sus derechos fundamentales y la esfera de competencia de los órganos jurisdiccionales, perdón, y la esfera de competencia de la Federación, las entidades federativas y el gobierno de la Ciudad de México. Vean a quién estamos planteando este medio de control de constitucionalidad. Estamos diciendo que lo tiene el gobernado frente a actos de autoridad. Y yo no me quedaría con eso, ¿eh? Ahora les puedo decir que también existe la procedencia del amparo contra actos de particulares. Entonces aquí agregamos también a los particulares. Muy bien. Muy bien. ¿Vamos bien, abogadas? ¿Se va entendiendo? Sí, maestro. Muy bien. Su fundamento se encuentra en los artículos Sí, 103 profe. y 107 de la Constitución. ¿Sí, abogada? ¿Todo bien? Sí. Bueno, 103 y 107 de la Constitución. Y tenemos una ley supletoria que es la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conocido con su nombre un poquito más simplificado como la famosa ley de amparo. Lo que no contemple esta norma va a ser supletorio el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y el objetivo al final del juicio de amparo es restituir al gobernado en el derecho que ha sido vulnerado y en la medida que sea posible restablecer las cosas en el estado que se encontraban antes de la violación. ¿Se va entendiendo? Muy bien. Sí, profe. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Perfecto. Muy bien.
Algunos antecedentes. No voy a entretenerme mucho con esto porque me interesa más la cuestión procesal. Sin embargo, sí quiero comentar que tenemos antecedentes del juicio de amparo en España, en Francia, en la Gran Bretaña, en Estados Unidos. Por ejemplo, pues tenemos una tradición jurídica española, sin lugar a dudas. Fuimos 3 siglos parte de la corona española. Sí, prácticamente desde la caída de México Tenochtitlán en 1521 hasta la independencia que se consumó el 27 de septiembre de 1821. Entonces, muchas de las disposiciones españolas, pues sin lugar a dudas, tuvieron gran implicación en nuestras instituciones. Por ejemplo, una disposición que ya contemplaba protección de derechos fundamentales es el Fuero de Aragón. Los procesos forales tenían una protección en particular para los individuos, y las reales audiencias contemplaban una figura como el Justicia Mayor. El Justicia Mayor era como un juez itinerante que andaba por todo el reino, y cuando llegaba a una localidad le pedían su intervención para que pues estuviera ahí presente cuando existieran violaciones a la Constitución, cuando hubiera violaciones a las leyes del reino, y se le pedían su protección. El Fuero de Vizcaya, como aquí lo vamos a marcar, protegía los derechos de los ciudadanos en contra del monarca. Y bueno, también el Fuero Real contempló recurso de alzada, la apelación. Ya empezamos a ver algunas instituciones modernas, pero esos son algunos como antecedentes de los derechos que tenían los súbditos para defenderse en contra de leyes del reino. La Gran Bretaña contempló una cuestión que nosotros llamamos el amparo el amparo libertad, el writ of habeas corpus. Por ahí en el año de 1620 se planteó que una persona que fuera detenida pues tenía que verificarse la legalidad de su detención. A esto lo conocemos como el habeas corpus. Esta figura la tenemos nosotros en el amparo contra una orden de aprehensión para que se verifique la legalidad de la detención, y en el caso de que no sea legal, pues de alguna manera se deje libertad al sujeto. ¿Se va entendiendo? En Francia tenemos el antecedente del juicio de amparo directo, a través del recurso de casación. Se combatía la ilegalidad de las sentencias definitivas dictadas en los juicios penales y civiles. Prácticamente entonces este es nuestro antecedente del juicio de amparo directo. Y en los Estados Unidos pues también teníamos algunas disposiciones como el right of certiorari, el right of mandamus y el right of induction. El primero, el right of certiorari, lo que buscaba es que se respetaran las reglas del debido proceso. ¿Qué implica esto, abogados? El debido proceso es que una autoridad, cuando causara una afectación a particulares, tendría que hacerlo siguiendo las reglas que establece la ley en cuestiones de fases procesales, en cuestiones a la oportunidad de que pueda defenderse en juicio, en cuestiones de que pudiese ofrecer pruebas. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Y también tenemos, por ejemplo, el tema de right of mandamus, en la cual una autoridad superior ordena a la inferior la ejecución de un acto, ¿no? Es decir, una orden del superior para que el inferior realizara dicha ejecución. Y bueno, también tenemos el right of induction o mandamiento de equidad, que impide o suspende la ejecución de un acto de autoridad. Este right of induction es el antecedente de la suspensión del acto reclamado. Muy bien. ¿Vamos bien? Ok, voy a meterme un poquito con antecedentes nacionales, aunque pues lo voy a tocar muy rápido. En la época colonial tenemos algunos antecedentes de legislación española, como el famoso amparo virreinal, que era lo que les mencionaba del Justicia Mayor. Se solicitaba la protección de esta Justicia Mayor contra actos de autoridad. Inclusive se utilizaba la palabra ampáreme
lo que se le pedía a justicia mayor es el amparo de la ley, el amparo de la corona contra actos de autoridades locales. Y había otra disposición cuando la norma era contraria a las leyes del reino. Pues bueno, al final acuérdense que el legislador es el rey. Para no dejar sin efectos lo que el rey había emitido, lo que se decía, bueno, obedézcase porque es la ley del rey, pero no se cumpla. Es decir, no se materialicen sus actos. Bueno, obtuvimos la independencia y un primer antecedente de un medio de control de constitucional local es lo que establecía la Constitución de 1836 con el supremo poder conservador. Voy a explicarles más o menos en qué consistía. Habían 3 grandes poderes aquí. Bueno, 4. Ahorita les menciono por qué. Tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y un poder se encargaba de vigilar los actos de estos 3 poderes en esa Constitución de 1836. Ese poder que se encargaba de verificar que los actos de estas autoridades no fueran contrarios a la Constitución era el Supremo Poder Conservador. Muy bien. Que si los actos del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial eran contrarios a la Constitución, el Supremo Poder Conservador los iba a dejar sin ningún efecto. ¿Se va entendiendo? Sí. Muy bien. Muy bien. Ya quiero que lleguemos a la parte procesal. México, al haber adoptado una figura centralista, originó que algunos estados se separaran de la República. Entre ellos tenemos el caso de Yucatán. Por eso, uno de los diputados constituyentes de Yucatán es don Manuel Crescencio Rejón. ¿Qué es lo que hizo Manuel Crescencio Rejón? En la Constitución de Yucatán del año de 1841, planteó que los gobernados pudiesen dejar sin efectos actos de autoridad que fueran contrarios a la Constitución. Y decía que el amparo procedía contra leyes o decretos o contra actos del Poder Ejecutivo. Muy bien. ¿Quién iba a tramitarlo? La persona que resultaba afectada en sus derechos. Era la persona que lo iba a tramitar. Entonces Manuel Crescencio Rejón planteó lo siguiente: los gobernados, frente a actos de autoridad del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tenían este medio de control de constitucionalidad. ¿Para qué? Para que, si estos actos eran contrarios a la Constitución, la persona afectada, el quejoso, pudiese dejarlo sin ningún efecto. ¿Se va entendiendo, abogados? ¿Vamos bien? Ok. Maestro, gracias. Muy bien. Después, años más tarde, ya después de haber perdido más de la mitad de nuestro territorio nacional en mano de los Estados Unidos, pues aquí ya venimos con otra propuesta. La cuestión de que en el año de 1847, un jurista tapatío llamado Mariano Otero, en el acta de reformas del año de 1847, conociendo el proyecto de Crescencio Rejón, lo plantea a nivel federal.
el amparo que presenta Rejón cambiaba drásticamente lo que presentaba Crescencio Rejón, porque Mariano Otero contempló la procedencia del amparo contra actos del Ejecutivo y del Legislativo, mas no así del Poder Judicial, porque el Poder Judicial iba a ser el encargado de conceder la protección de la justicia federal. Estos, a grosos modos, son un poco los antecedentes de nuestro juicio de amparo, sin entrar más a detalle. Vamos a comentar entonces rápidamente cuáles son los tribunales que conocen del juicio de amparo. Muy bien, voy por partes para que ustedes lo vayan comprendiendo. Empezamos nosotros por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primera autoridad que conoce del juicio de amparo. Pudiese conocer el recurso de revisión cuando se plantea la inconstitucionalidad de una norma, de un acto de autoridad, y también tiene una competencia originaria, si así lo estima, en amparo directo y en amparo indirecto. ¿Se entiende, abogados? Abogadas, ¿sí vamos comprendiendo esto? Sí, maestro. Gracias. Muy bien. A ver, que quede muy claro. Pueden ejercer su facultad de atracción, su facultad originaria de conocer el juicio de amparo. ¿En qué caso lo van a tramitar? Pues bueno, les puedo decir que actualmente tiene que ver con actos que tengan una implicación importante para la política nacional. También tenemos la participación de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acuérdense que son dos salas. La primera sala conoce de asuntos civiles y penales y la segunda sala de cuestiones administrativas y laborales. En el mismo tenor de la Corte, vamos a tener que esas salas van a conocer de amparo indirecto y directo en esa facultad de atracción que tiene la Corte. ¿Va quedando claro? Ok. También tenemos la procedencia del amparo en el caso de los tribunales colegiados de circuito, que en amparo indirecto van a conocer a través del recurso de revisión. Y en amparo directo tienen una competencia originaria. Son las autoridades que conocen el juicio de amparo directo. Muy bien. Ok. Voy avanzando. También conoce del amparo los tribunales unitarios de circuito, cuando se trate de asuntos provenientes de otro tribunal unitario de circuito. Entonces, en este caso, la materia que están conociendo es del amparo indirecto. A ver, ¿cómo opera esto? Ahí va. Imaginen ustedes esto. La competencia del juez de distrito es en dos vías. Como un juez de procesos federales y como un juez de amparo. Si hablamos de juez de procesos federales, su superior jerárquico va a ser los tribunales unitarios de circuito. Y si hablamos de juez de amparo, su superior jerárquico van a ser los tribunales colegiados de circuito. ¿Se entiende? A ver, si habláramos de un juez de procesos federales y estamos hablando de una apelación ante un juez de distrito, y en esa apelación o en ese acto del tribunal unitario hubiese la tramitación de un amparo, lógico que no va a conocer un juez de distrito porque sería un juez inferior, conocería otro tribunal colegiado de ese acto de autoridad y sería el que concedería en todo caso el juicio de amparo indirecto. ¿Se va entendiendo, abogadas? ¿Abogada? ¿Abogados, vamos bien? Sí, maestro, vamos bien.
Ok, si tenemos dudas me dicen, por favor, prefiero que mejor me pregunten a que yo vaya avanzando con esto. Ahorita estamos hablando de las autoridades y voy a meterme un poco más a temas de fondo, por eso sí es importante que me pregunten, Muy bien. Sí, maestro, gracias. Ok. Gracias, profe. Es que de repente tuve problemas con mi micrófono. Gracias. Sí, ok, muy bien. ¿Me escucha? Perfecta, muy bien, excelente. Sí, gracias, profe. Muy bien. Entonces, ¿sí les queda claro en qué momento va a conocer los tribunales unitarios de circuito? ¿Sí? Bien. Los juzgados de distrito son competentes para conocer del amparo indirecto. Muy bien. También tenemos la competencia de los jueces locales, una competencia auxiliar de conformidad con el artículo 22. ¿Qué dice el artículo 22, abogadas? Si me ayudan con el artículo 22 de la Constitución, se los agradecería muchísimo, por favor. Ayúdame con el artículo 22, por favor. Quedan prohibidas Ajá. las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, Ok, muy bien, abogada, ahí va. Penas de muerte, mutilación, azotes, palos, marcas de destierro, etcétera, etcétera. Contra esos actos, si no hubiese un juez de distrito en el lugar donde se están llevando a cabo, escúchese bien, cualquier autoridad, cualquiera, debe recibirles el juicio de amparo y conceder la suspensión del acto reclamado y lo remitirá al tribunal, al juez de distrito más cercano para que continúe con la tramitación del amparo. ¿Se entiende la naturaleza? Cualquier autoridad, si no hay un juez de distrito contra actos del artículo 22 de la Constitución, ante cualquier autoridad vamos a tramitar el juicio de amparo y nos tendrá que conceder la suspensión del acto reclamado. ¿Estamos de acuerdo? Un ejemplo de eso, maestro, ¿cómo sería? Por ejemplo que, bueno, a ver, ahí va. Imaginen ustedes este caso. Lo plantea el ministro Góngora Pimentel en uno de sus libros. Dice que un sujeto iba a ser llevado al paredón de fusilamiento. Él sabía que un juez de distrito vivía en un segundo nivel de un edificio. Entonces, este personaje le dice al juez: juez, ampáreme. Y el juez le dice: te concedo la suspensión. El efecto es que no se llevará a cabo el fusilamiento. La pregunta es la siguiente. Imaginen el derecho fundamental de este sujeto que vamos a vulnerar. Vamos a la muerte, marcas, azotes, palos, mutilaciones, etcétera. Y resulta que donde debemos tramitar el juicio de amparo es una comunidad donde no hay juez de distrito. ¿Qué va a pasar si yo me tengo que trasladar 6, 7, 8 horas o más para llegar a un juez de distrito? Entonces se va a consumar el derecho. Para que esto no ocurra, yo acudo ante cualquier autoridad jurisdiccional o incluso administrativa y tienen la obligación de recibir la demanda de amparo y de suspender el acto de autoridad para que no se siga causando una afectación. Si no me concedieran la suspensión, es su responsabilidad de esas autoridades. ¿Se entiende, abogada? Sí, maestro, gracias. Sí quedó claro el ejemplo, porque sí es importante que esta autoridad de primera mano, no es que vaya a resolver ella, pero sí me recibe la demanda de amparo y me concede la suspensión. Ya después lo tendrá que remitir a un juez de distrito que corresponda para que continúe con la tramitación. ¿Sí?
Podemos decir que entonces en este caso la competencia auxiliar sería un caso como de emergencia o urgente. Que señala el artículo 22. Así lo que usted leyó, abogada, por actos del artículo 22, pena de muerte, marcas, azotes, palos, mutilaciones, incomunicaciones, destierro, etcétera, etcétera. Ok, muchas gracias, maestro. Muy bien. Jurisdicción concurrente. Los órganos jurisdiccionales locales, si no tenemos un juez de distrito, en caso de caso urgente, en caso de orden de aprehensión, pues pueden conocer del amparo nada más para concedernos la suspensión. Contra el auto de formal prisión, también vamos a hacer la tramitación directamente contra la propia autoridad que emitió el acto que estamos impugnando. Y ya después esta autoridad lo va a remitir al órgano de amparo competente. Y también en el tema de libertad bajo caución que establece el artículo 20 de la Constitución. ¿Se va entendiendo, abogadas? Muy bien. Recuerden ustedes este tema. Hay dos tipos de amparo. Un amparo que vamos a llamar indirecto o también como biinstancial. Amparo indirecto o biinstancial. Y otro llamado amparo directo o también conocido como uniinstancial. ¿Qué significa esto? ¿Por qué hay dos tipos de amparo? Ahí va. El amparo indirecto o biinstancial lo que nos da a entender que cuando se dicte la sentencia en audiencia constitucional, esa resolución la podemos recurrir a través del recurso de revisión ante el superior jerárquico del juez de distrito que resolvió la sentencia de amparo. Y en revisión, el tribunal colegiado de circuito se pronunciará de forma definitiva. ¿Se entiende, abogadas? ¿Vamos bien? Sí, maestro, gracias. Ok, ahí va. Profe, Sí. profe, ¿me lo podría repetir? No le entendí por qué es biinstancial. A ver, sí, con todo gusto. Ahí va. ¿Ves biinstancial? Porque hay una segunda instancia. Aquí conoce un juez de distrito de este amparo. Si usted no está conforme con la resolución de este juez de distrito, va a presentar recurso de revisión contra la sentencia de este juez de distrito. ¿Ante quién la presenta? Ante el propio juez de distrito. Este juez de distrito lo tendrá que reenviar al tribunal colegiado de circuito para que en definitiva resuelva. Ah, ok, sí, ya, es doble instancia. Ya. Hay una doble instancia. Sí, disculpe, profe. Sí, no se preocupe, al contrario, Gracias. Muy bien. Y tenemos otro amparo que es uninstancial. Se supone que solamente hay una sola instancia. Lo resuelven los tribunales colegiados de circuito. Pero escuchen bien esto lo que voy a decir, Esta materia la conocen estos tribunales colegiados a partir de la reforma al Poder Judicial en el año de 1988. ¿Por qué? ¿Cómo se llaman? Se llama amparo directo. ¿Y eso qué nos dice? Bueno, nos dice mucho, abogados. ¿Por qué? Porque se supone que quien conocía de este amparo era de forma directa la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El amparo directo va a proceder contra sentencias definitivas. Muy bien. ¿Qué más? Contra
laudos y contra resoluciones que pongan fin al juicio. Sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Se supone que lo que se resuelva es definitivo. No puede haber ninguna otra instancia. Salvo, escuchen bien esto, cuando se alegue la inconstitucionalidad de una norma, requeramos la interpretación que se tenga que pronunciar sobre la constitucionalidad, porque en este caso se puede presentar recurso de revisión en amparo directo y quien lo va a resolver en una segunda instancia que es muy excepcional será la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Se entiende, abogadas? ¿Vamos bien? Sí, maestro. Maestro, en el caso del amparo indirecto, el amparo indirecto también procede la revisión. Eso sí puede proceder a efectos de que el amparo directo procede solamente por inconstitucionalidad. Pero recuerde usted esto, ¿eh? Si yo quiero alegar la inconstitucionalidad de una norma, imagínense que este es un juicio ordinario. Yo, desde que presento aquí mi demanda, yo ya estoy aquí argumentando la inconstitucionalidad, ¿eh? Para que cuando llegue yo a la fase en que el juez dicta sentencia, estamos hablando de un juicio ordinario, ¿eh? Este juez necesariamente se tendrá que resolver sobre la constitucionalidad que le he planteado, ¿eh? Bueno, después presento recurso de apelación. La sala tendrá que pronunciarse sobre la constitucionalidad. ¿Se entiende? No es de que yo venga hasta esta sentencia a decirle al juez que la norma que me están aplicando es inconstitucional, porque entonces ¿saben qué va a proceder? Van a decir, el acto fue consentido. ¿Se entiende? Yo no puedo venir hasta la sentencia a decirle que la norma es inconstitucional. Eso lo debí haber hecho en mi escrito de demanda, desde que estoy iniciando la controversia, para que yo vaya preparando mi juicio si me tengo que presentar al amparo directo en revisión. ¿Sí me explico, compañeras? Sí, maestro, ya me quedó claro. Sí. Pero eso estábamos hablando de un amparo indirecto, ¿verdad? No, en este caso me están hablando de la revisión del amparo directo. Ok, pero ¿cómo me dice que desde la demanda pueda yo decir que es inconstitucional la resolución si todavía no llegamos a una sentencia por parte del... A ver, ¿qué dice el artículo primero de la Constitución? Que se van a garantizar los derechos humanos contemplados en la Constitución y en los tratados internacionales. Si usted está argumentando, por ejemplo, vamos a hablar de un tema en particular. Imagínese una demanda, un juicio de pensión alimenticia. Y en esta demanda usted considera que se causa una afectación a los derechos fundamentales del menor, contemplado en el artículo 4 de la Constitución, así como en los diversos tratados internacionales que protegen a los menores. Yo aquí lo voy a hacer valer en mi demanda. No es la vía principal, pero le hago de conocimiento al juez que considero que la norma que me están aplicando en este caso viola los derechos del menor. Aquí lo estoy señalando en mi demanda. ¿Para qué? Para que cuando yo llegue a sentencia, necesariamente el juez se pronuncie sobre esta solicitud que yo le he planteado, abogada. ¿Se entiende? Ok, entonces un amparo indirecto procede contra una norma que inconstitucional. No, a ver, ahorita no estamos hablando de procedencia, ¿eh? Yo nada más le estoy diciendo sí, que... ya, me hice un poquito bolas ahí, profe.
Porque, Ok. a ver, yo tenía muy entendido que un amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, Ajá. un Laudos amparo y directo, resoluciones que ponen fin al juicio. final juicio. Ajá. Ujú. Y ahorita usted me dice que sí hay una segunda revisión, que es muy difícil que pase, pero existe, cuando la norma es inconstitucional. Cuando se alega la inconstitucionalidad. Constitucionalidad, ajá. Ajá. De la sentencia que. O sea, a ver, el punto que yo estoy argumentando es, yo estoy preparando el asunto. No significa que necesariamente me voy a ir derechito al amparo, pero estoy preparando todo el camino que tengo que recorrer para que exista un posible pronunciamiento de la Corte en el tema de amparo directo en revisión. Porque ¿qué va a pasar si usted viene y en su recurso de apelación por primera vez usted está manifestando que la norma que le están aplicando es inconstitucional? ¿Qué haría usted como tribunal de la sala? ¿Qué pensaría, abogada? ¿Qué diría? ¿Por qué viene usted hasta la apelación a decirme que la norma es inconstitucional si durante todo el juicio usted nunca manifestó nada de eso? Ahora viene y me dice que la norma que le estamos aplicando es inconstitucional. Acto consentido. Usted lo debió haber hecho valer desde el principio. No me venga cuando tenga la sentencia a decirme que la norma es inconstitucional, porque entonces usted consintió el acto desde un principio. ¿Se entiende, abogada? Muy bien. Sí, profe, gracias. Ok, bien. O sea, es por eso, o sea, lo que estamos haciendo, abogada, es preparando el camino para el juicio de amparo directo y su posible implicación a una revisión de amparo directo. O sea, todavía no estamos diciendo que ya lo voy a presentar, pero sí estoy preparando mi camino. Cuando yo ya tenga una sentencia definitiva, ahora sí ya presento mi amparo directo. Muy bien. Ok. Muy bien. Bien. Gracias, profe. Sí, a sus órdenes. Ya vimos contra quiénes son las autoridades que conocen del juicio de amparo. Les voy a presentar, abogadas, la primera sentencia de amparo dictada el 13 de agosto del año de 1849. Este es el primer caso de amparo, ¿eh? Aquí va. El promovente es el señor don Manuel Melchor Verástegui Suárez. Se amparaba en contra de la autoridad responsable, que era el gobernador de San Luis Potosí, Julián de los Reyes. El acto que se está reclamando es el destierro, argumentando que el quejoso había estado implicando en una rebelión ocurrida en ese estado y el gobernador lo estaba desterrando de la entidad. ¿Quién conoció del amparo? Un juez de distrito suplente llamado Pedro Sámano. El fundamento con el cual este juez concedió el amparo es el artículo 25 del Acta de Reformas. ¿Cómo resolvió este juez Pedro Sámano? Suspendiendo el acto reclamado y señalando que el quejoso no puede ser desterrado del Estado sin que proceda la formación de un juicio y que en una sentencia de la autoridad judicial decrete el destierro, no por una decisión unilateral del gobernador. Entonces se le concede el amparo en este caso, al señor Manuel Melchor Verástegui Suárez. La primera sentencia de amparo, para que ustedes vayan viendo su importancia histórica. ¿Vamos bien, abogadas? Sí, maestro, gracias. Muy bien. Ok. Principios rectores del juicio de amparo. Voy a ir paso a pasito para que lo vayamos comprendiendo estos principios. Primera regla. Instancia de parte agraviada. La persona
va a solicitar la protección de la justicia federal cuando considere que un acto de autoridad viola sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución, en los tratados internacionales, en las leyes que emanan de la Constitución. Y entonces pide la protección de la justicia federal. ¿Se entiende? Si consideramos que hay una afectación, pues bueno, nosotros como quejosos tramitamos la demanda de amparo. Primera pregunta que les quiero formular, a ver quién me ayuda con la respuesta. ¿Un menor de edad puede tramitar un juicio de amparo? Sí, profe. ¿Y qué va a pasar ahí? Lo va a hacer por conducto de su tutor. ¿Se entiende? Sí. Su tutor. Si ya tiene 16 años, este menor puede designar a su representante en el juicio de amparo. ¿Vamos bien? ¿Bien? Ok, siguiente. Una persona privada de su libertad puede tramitar, un tercero puede tramitar el amparo por él. Sí, ¿Sí sí o lo no? puede tramitar. Ok, ¿y después qué va a pasar? Tiene que designar obviamente a un representante para que lo interponga a favor de él. Posteriormente ratificará la tramitación de ese amparo, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí, maestro. Ok, entonces es la instancia ¿Quién de ratifica, profe? el quejoso, el que se encuentra privado de su libertad. ¿Él es el que tiene que ratificar? Por supuesto. A ver, Ok. resulta que la abogada Martínez se encuentra privada de su libertad y usted va a tramitar un amparo por ella, porque ella se encuentra privada de su libertad. Si usted sí lo puede tramitar, pero posteriormente la abogada Martínez tendrá que ratificar el amparo que usted presentó. ¿Se entiende? Estando privada de su libertad. Por supuesto, ahí le van a llegar con la notificación y ella ratificará el amparo que usted promovió. Ok, profe, perdón. Porque si no, no habría posibilidad. Si está privada de su libertad y nadie puede tramitarlo, pues imagínese, ¿no? Se le causaría una afectación. Por eso cualquier persona lo puede tramitar, pero sin embargo se tiene que venir una ratificación por parte del quejoso que se encuentra privado de su libertad. Muy bien. Ok, siguiente punto, siguiente principio, por favor. La existencia de un agravio personal y directo. Muy bien. ¿Qué significa esto? Quien promueve el juicio de amparo es la persona que sufre una violación a sus derechos fundamentales provocada por un acto de autoridad. Acredita un interés jurídico. Ese acto de autoridad me causó una afectación a mi persona, me causó una afectación a mi patrimonio. ¿Se entiende, abogadas? Ok, aquí, en este caso, se está acreditando lo que conocemos como un interés jurídico. Hay una afectación material a mi persona, a mi patrimonio. Muy bien. Y tenemos por otra parte la posibilidad de un interés legítimo. Esto es completamente distinto, abogadas, porque en este caso estamos defendiendo un derecho difuso, el cual nos pertenece a todos. Por ejemplo, la protección del medio ambiente. ¿Sí? No necesariamente tengo una afectación en mi persona, en mi patrimonio, pero es un interés como ser humano, pues que su preservación, ¿verdad?
Entonces, en este tipo de actos, acreditamos un interés legítimo. ¿Vamos bien? ¿Sí o no, abogada? Sí, maestro, gracias. Muy bien. Ok. Tercer principio. Principio de definitividad. Para que proceda el juicio de amparo, debemos de agotar todos los recursos ordinarios que establezca, que se regulen en el acto, en la ley que regula el acto que nosotros estamos impugnando. ¿A qué me refiero con esto? Vean, si yo quiero ampararme en contra de esta sentencia, antes de irme el amparo directo, debo de agotar todos los recursos ordinarios que provea la ley que regula el acto que estoy impugnando. Y ya habiendo agotado todos estos recursos, ahora sí, yo ya puedo irme al juicio de amparo porque he agotado el principio de definitividad. ¿Se entiende, abogados? ¿Vamos bien con el principio de definitividad? ¿Sí? Muy bien. Abogadas, dígame, ¿qué pasaría si yo, teniendo la sentencia, decido no recurrir a la apelación y me voy directamente al amparo directo? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Admitirían mi demanda? Tendría que agotar todos los recursos, maestro. Entonces, ¿usted qué diría? Si usted es si usted tiene que recibir la demanda, ¿qué me diría usted como tribunal colegiado? Pues que agote todos los recursos antes del amparo directo. Entonces me diría que no es procedente mi demanda de amparo, ¿verdad? Sí. Tendría que sobreseer mi demanda de amparo, ¿verdad? Sí, maestro. Ok, bueno, es improcedente porque ni siquiera ha agotado no ha agotado los recursos ordinarios. Como usted dice, primero agota los recursos ordinarios y ya después te vienes al juicio de amparo. Muy bien. Muy bien. Rápidamente. Vamos a ver algunas excepciones al principio de definitividad. Mucha atención, abogadas, por favor. Si nos queremos amparar contra una ley, no hay ningún recurso ordinario. Nos vamos directamente al juicio de amparo. ¿Se entiende? Ok. Terceros extraños a juicio. A ver, no son parte de la controversia, pero la resolución que le dicte sí le causa una afectación a su persona, a su patrimonio. Como este sujeto no es parte en el proceso, pues no puede tramitar ningún recurso en ese proceso ordinario. Este tercero extraño no deberá agotar ningún recurso ordinario. Ese tercero extraño se puede ir directamente al juicio de amparo. ¿Se entiende, abogados? Maestro, Sí, lo escucho. Que aunque exista un proceso ordinario y un tercero extraño al juicio quiere ser parte del juicio, ¿tiene que irse directo a amparo? Pues no es que quiera ser, es de que le causa, aunque no es parte en el juicio, la resolución que se dicte sí le causa una afectación. O sea, él en cualquier momento que se entere de esta situación, él puede irse directamente al juicio de amparo. Aunque, comprendo su pregunta, aunque en el ordinario pueda haber un juicio de tercería, pues a lo mejor usted decide como tercero irse al amparo. La ley la faculta para ello. Usted es tercera extraña juicio, bueno, usted puede irse directamente al juicio de amparo. ¿Y este juicio se puede llevar paralelo al juicio ordinario? Pues mira, el efecto del amparo sería suspender el acto de autoridad. Por ejemplo, aquí estamos en remate. Vea este ejemplo,
A ver, ahí va. Resulta que tenemos aquí un señor llamado Juan que demanda a otro señor llamado Pedro. Muy bien. Después de todo un juicio, se dicta una sentencia. Y en la sentencia, como Pedro no cumple, se procede al embargo y después se va a poner a remate sus bienes. En el remate resulta que este señor Pedro se encuentra casado bajo el régimen de sociedad conyugal con la señora María. Y entonces María se le está causando una afectación porque aunque no fue parte del juicio, pues ella hasta cierto punto, derivado del régimen de sociedad conyugal, pues tiene una copropiedad con el señor Pedro. María, cuando se presenta al amparo, es para que no se ejecute esta sentencia, se ordene la suspensión del remate judicial y regresemos las cosas hasta donde debió haber sido llamada a juicio. ¿Se entendió, abogada? Sí, gracias, maestro. ¿Sí quedó claro? ¿Segurísimos? Sí, maestro, gracias. Muy bien, excelente, muy bien, abogada, muy bien. Ahí va. Otro. Actos dentro de cuya ejecución sea de imposible reparación. A ver, ¿cómo está esto? Aquí va. Usted lleva un juicio ordinario. Le causan una afectación aquí en el emplazamiento. Como usted no fue debidamente emplazada, imaginen esto, usted no fue debidamente emplazada a juicio. Y usted considera que ello le va a causar una afectación cuando se dicte sentencia que la va a dejar con una vulneración de un derecho que no puede reparar. La dejan en estado de indefensión. Escuchen bien esto. Contra este acto, lo que usted va a hacer es lo siguiente, para que, como le van a causar una afectación de difícil o imposible reparación, en este momento que usted considera afectados sus derechos fundamentales, va a tramitar su amparo indirecto. ¿Está claro? ¿Sí o no? Si pudiésemos subsanar sus efectos cuando se dicta una sentencia, pues bueno, nos esperamos hasta que se dicte la sentencia. Si no se pueden reparar, si nos dejan en estado de indefensión, entonces podemos tramitar nuestra demanda de amparo indirecto sin agotar ningún recurso ordinario. ¿Vamos bien? Sí. Ok, muy bien. Sí, profe, gracias. Muy bien, ok. Actos violatorios del artículo 14, 16 y 19, lo que se le conoce como el debido proceso. ¿Sale? Resulta que la autoridad llega a su domicilio sin una orden judicial o una orden administrativa, está cometiendo una violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución. Contra esos actos usted puede irse directamente al amparo indirecto. ¿Se va captando, abogadas? ¿Vamos bien? Ok. Actos prohibidos por el artículo 22 de nuestra Constitución. Directamente al amparo. No hay de otra, ¿eh? Estas son algunas excepciones al principio de definitividad. Excepciones, ¿está claro? En estos casos no tenemos que agotar ningún recurso ordinario. Nos vamos directamente al juicio de amparo. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Otras excepciones a este principio de definitividad. Si el acto
de autoridad carece de cualquier fundamento legal, en automático, no hay más, juicio de amparo. Si yo alego una violación directa a la Constitución, no hay más, juicio de amparo. Si hay la ley que regula la materia, me permite que yo pueda agotar los recursos ordinarios o pueda irme directamente al juicio de amparo. O los recursos ordinarios me piden más requisitos para concederme la suspensión. En ese caso, olvídense. Vámonos directamente a nuestro juicio de amparo. Muy bien. ¿Queda claro? Maestro, entonces esto quiere decir que si existen, por ejemplo, los recursos, por un lado tengo los recursos y por otro lado tengo el amparo, y en el amparo tengo más probabilidad de reclamar o suspender el acto reclamado que en los recursos, entonces puedo proceder al amparo directo. Se va a ir directamente al amparo indirecto, no amparo directo, al amparo indirecto, ¿vale? Ok, gracias. No hay que agotar ningún recurso. Posiblemente la ley le contemple la posibilidad de que puede irse a recursos ordinarios o extraordinarios. No hay que agotar nada. Vámonos directamente al amparo indirecto. Sí, se le piden mayores requisitos en los recursos ordinarios. Se le piden mayores requisitos para conceder la suspensión. ¿Se entiende? Sí, maestro. Ok. Si los recursos no están en la ley, sino en un reglamento, olvídense. Ya, nos podemos brincar directamente al juicio de amparo. Muy bien. Si los recursos son optativos, vámonos directamente al juicio de amparo. ¿Vamos bien? Si la sentencia o la resolución en materia civil afectan la estabilidad de la familia, no hay que agotar ningún recurso ordinario. Vámonos directamente al juicio de amparo. ¿Queda claro? Muy bien. Ya pasamos el principio de definitividad y ya vimos varias de sus excepciones en la cual no tenemos que agotar recursos ordinarios. Ahora vamos a ver el estricto derecho y sus excepciones. Estricto derecho. El juzgador de amparo deberá de concretarse a examinar la constitucionalidad de nuestro acto reclamado, de lo que nosotros les estamos solicitando y de los argumentos que nosotros presentamos en nuestros conceptos de violación. No puede entrar a analizar aquello que nosotros no le estemos solicitando. Así no sea todo correcto. Así existan muchas cosas que no tomé en consideración. ¿Se entiende? Muy bien. Atención. Excepción al estricto derecho. Ahí va. Si el acto que me causa una afectación emana de una ley que la Corte ya ha declarado que es inconstitucional. Entonces hay lo que se le conoce anótenlo por favor, suplencia de la queja deficiente. Las excepciones son la suplencia de la queja. Así mi queja, así mi solicitud de amparo sea deficiente, en estos casos la autoridad la va a suplir de oficio. Si el acto de autoridad causa afectación a menores de edad o a personas que tengan alguna incapacidad, se les va a aplicar la suplencia de la queja deficiente.
En materia penal va a garantizar la protección del acusado, del imputado, aun cuando su abogado no presente conceptos de violación. En materia laboral, solamente en favor del trabajador. Y en materia agraria, a favor de los ejidatarios, a favor de los comuneros, a favor de los campesinos. Abogadas, ¿está clara las excepciones al principio de estricto derecho? Vamos Sí. bien, ¿seguras? Sí, gracias, maestro. Ok. Ya llevamos, Sí, profe, gracias. ya llevamos 4 principios, ¿eh? Vámonos por el quinto. Relatividad de sentencias. También se le conoce como fórmula Otero. ¿Qué implica esto? La sentencia que se dicta en amparo únicamente se ocupará de los particulares que solicitaron la protección, limitando a protegerlos a ello sin hacer ningún pronunciamiento general. Se prohíbe una declaratoria general, en este caso. ¿Y eso qué significa? A ver, la abogada Martínez promueve el juicio de amparo. La abogada Josefina se encuentra en la misma situación que la abogada Martínez, pero ella no hizo ningún trámite. Aunque se encuentre en la misma situación, la abogada Josefina debe ser beneficiada del amparo que promovió la abogada Martínez. No, maestro. No, hay un pronunciamiento relativo. Solamente me voy a enfocar a la persona que lo solicitó. Aunque otra persona se encuentre en la misma situación, solamente el amparo se limita a la protección de ese quejoso. Nada más. No va a haber otro pronunciamiento. ¿Se entiende? Entonces vean este caso. Esta es la demanda de amparo promovido por Pedro Pérez. Aquí tenemos a estas otras personas que se encuentran en la misma situación que Pedro Pérez. Y a Pedro Pérez se le concede la protección de la justicia federal a través del juicio de amparo. Aunque ellos se encuentren en la misma situación, los efectos del amparo solamente van a garantizar la protección para Pedro Pérez. ¿Está claro? Maestro, es lo que se da, por ejemplo, con aquellas personas que tramitaron su amparo para el consumo de marihuana de forma lúdica. Pues los efectos son relativos, abogada, efectivamente. O sea, es decir, solamente aquellas personas que lo tramitaron. No puede decir una persona, ay, es que pues a mí yo también soy un vicioso. No, pero no, o sea, no se trata de eso. Se trata de que ellos también debieron haber tramitado en forma particular su demanda de amparo. Sí, por eso se le comentaba. O sea, aquella persona que lo ha tramitado es la que puede hacer el consumo. Exactamente. Solamente aquella persona que lo tramitó. Y es hacia la persona, ¿eh? Porque a veces erróneamente, a veces veo que muchos taxistas pegan una suspensión de amparo y la tienen pegadas todos, lo tienen pegada a todos. Muchas veces el policía, al no conocer de estos temas, pues dicen, pues bueno, les concedieron el amparo. Pero la realidad es que a una sola suspensión del acto, pues le sacaron copias y le pegaron para todos. No sería la protección porque solamente los efectos del amparo son relativos a la persona que lo solicitó. ¿Se entiende, abogada? Sí, gracias, maestro. Muy bien. Excepción a la relatividad de sentencia. Cuando exista una declaratoria general de inconstitucionalidad. ¿Qué significa? La Corte ya ha declarado que la ley es inconstitucional. En ese caso, los efectos de esa declaratoria van a ser erga omnes. ¿Sí le entienden a este término erga omnes, abogadas? ¿Qué significa este efecto erga omnes?
Significa con efectos generales para todos. Muy bien. ¿Vamos bien? Ok. Muy bien. Las partes en el juicio de amparo. Tenemos al quejoso, al agraviado promovente que va a solicitar la protección de la justicia federal porque considera que un acto de autoridad vulnera sus derechos fundamentales. Muy bien. Acuérdense, quien acredita un interés jurídico tiene una afectación material en su persona, en su patrimonio. Si lo que estamos defendiendo son intereses difusos y colectivos, pues vamos a hablar en este caso de un interés legítimo. No tenemos que acreditar una afectación a mi persona, a mi patrimonio, para la procedencia del juicio de amparo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Muy bien. Tenemos a la autoridad responsable. La autoridad que va a llevar a cabo el acto que está vulnerando en su esfera de competencia los derechos fundamentales del gobernado. Recuerden ustedes este punto, por favor. El acto de autoridad reviste las siguientes características. Es un acto que vamos a llamar que es unilateral. En ejercicio de sus funciones, de sus facultades, la autoridad lo va a llevar a cabo, pues, y no requiere el consentimiento de el gobernado. ¿Estamos de acuerdo? El acto de autoridad es imperativo. Ordena su ejecución. Ordena que se lleve a cabo. El acto de autoridad unilateral imperativo es coercitivo. El acto tiene como base, tiene como fundamento la posibilidad del uso de la fuerza pública. ¿Vamos bien? Abogadas, ¿se va entendiendo? Sí, maestro. Ok. Mucha atención, ¿eh? Hay algunos actos de particulares que si cubren estos requisitos, el amparo pudiese proceder contra actos de particulares. Caciques en un pueblo, una comunidad indígena, que sus actos pueden ser unilaterales, imperativos y con ejercicio de poder, con ejercicio de derecho, pues bueno, es posible que contra estos actos de particulares pueda proceder la demanda de amparo. ¿Vamos bien? Ok. En la autoridad vamos a tener que distinguir si es la que ordena la ejecución de un acto de autoridad y la ejecutora es la quien lo materializa, la quien lo lleva a cabo. Por ejemplo, en un amparo contra una orden de aprehensión, el juez de control sería la autoridad ordenadora y la policía ministerial que está llevando a cabo la detención sería la ejecutora. Muy bien. Ya mencionamos que el amparo puede proceder contra actos de particulares. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Tenemos al tercero perjudicado. ¿Quién es el tercero interesado, el tercero perjudicado? Que es la contraparte en una controversia, que es la persona que le interesa que se lleve a cabo, que se materialice dicho acto de autoridad. Muy bien, ahí va. Imaginen este caso. Juan contra María. Juan es el actor, María la demandada. Cuando se dicta
una sentencia. En esta sentencia condenan a María. Muy bien, en esta sentencia condenan a María. ¿Qué va a pasar? Contra esta sentencia, María presenta su apelación. Y posteriormente, como la sentencia se vuelve a confirmar, María se va al amparo directo. En este caso en particular, ¿quién sí tiene un interés de que se cumpla la resolución que ha dictado el juez de primera instancia? ¿A quién sí le interesa? A este señor, al señor Juan. María, pues bueno, ya, a ella ya se fue al amparo. Juan tiene un interés de la materialización de esta sentencia. En el amparo que está promoviendo María, Juan tendría la calidad de un tercero interesado. ¿Sí se entendió por qué, abogadas? ¿Sí o no? Dígame, ¿vamos bien? ¿Abogadas? Sí, maestro. Sí. Profe. Ok, muy bien. Sí, profe, gracias. Ok, a sus órdenes. Y tenemos, por supuesto, la intervención del Ministerio Público de la Federación, que ahí está. A lo mejor no hará nada, pero ahí está. Ahí siempre está al pendiente. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Aquí vamos rápidamente. Ya conocimos los aspectos generales de quiénes son las partes en el juicio de amparo. ¿Contra qué actos no va a proceder nuestro juicio de amparo? No procede contra actos que se hayan consumado de forma irreparable, que ya no podamos reparar sus efectos. No procede el amparo. Contra actos de autoridad que no creen ningún derecho, que solamente lo declaren. No procede el juicio de amparo. Contra actos que el quejoso tácitamente o expresamente hubiese consentido. No procede el juicio de amparo. ¿Recuerdan cuando les dije en una controversia? Imaginen, ya tenemos hasta aquí la sentencia. Aquí está mi sentencia. Ni modo que en este momento, cuando ya tengamos la sentencia, en apelación, le diga, espérame un momento, ¿qué crees? Se me olvidó decirte que la ley que rige el acto que me vas a aplicar, considero que es inconstitucional. ¿Qué me dirían ustedes, abogadas? ¿Qué manifestarían? ¿Nada? Es que hubo un consentimiento. Desde el principio, ¿no, profe? Pues sí, o sea, en este caso lo que ocurriría es acto consentido. Lo consentiste tácitamente, nunca te manifestaste en contra de él. Ahora ya vienes en apelación a decirme que estás inconforme. Eso lo debiste haber hecho valer desde un principio. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Ok. Actos derivados de actos consentidos. Como yo no lo impugné, se va a ejecutar. Lo consentí. A lo mejor me va a causar una afectación, pero es derivado. Yo tuve un plazo legal para promover algún recurso, no lo hice. Hice un consentimiento tácito, entonces se va a ejecutar. Pues ni modo, lo consentí. Actos futuros e inciertos. Es de que, ¿qué creen? Creo que me van a girar una orden de aprehensión en mi contra. No sé quién, pero creo. Tengo ese temor fundado. Muy bien. No procede el juicio de amparo. Actos que no se acrediten su existencia. No procede el juicio de amparo.
Actos insubsistentes. Les platico de un caso. Aquí va. En un juicio laboral, una vez que se hayan desahogado las pruebas, vamos a continuar con la presentación de los alegatos y posteriormente mi causa se va a dictamen. A veces, lamentablemente, en materia laboral, aquí se requiere corrupción y lamentablemente las autoridades han llegado a este punto. Ahí lo tienen mucho tiempo los pendientes en dictaminación para dictar un laudo. Lo que yo hago cuando ya mi juicio ya lleva mucho tiempo trabado en dictaminación, yo promuevo una demanda de amparo. Vean cuál va a ser mi objeto. Argumentando el artículo 17 de la Constitución, justicia pronta, completa, imparcial, expedita, etcétera, etcétera. Presento mi demanda de amparo. Notifican a la autoridad responsable y le dicen, a ver, ¿por qué no ha tramitado? ¿Por qué usted sigue con este expediente en dictamen? En ese inter en la cual tiene que dar contestación al informe justificado, resulta que la autoridad de pronto ya dicta el laudo. ¿Y qué creen que va a pasar conmigo? Pues ya el acto quedó insubsistente, porque lo que yo pretendía era que se dictara el laudo. Ya se dictó el laudo. Ya mi amparo es insubsistente, ya no sirve de nada. Pero he logrado mi objetivo, que la autoridad emita un laudo. ¿Se entiende, abogadas? Maestro. Sí. ¿Y qué pasa con el amparo exploratorio? Como el amparo buscapiés. Sí. Pues lo que va a hacer es que para las autoridades que no vayan a emitir el acto, pues van a declararlo improcedente, porque nadie va a acreditar que va a llevar a cabo ese acto de autoridad. Pero vamos a dar con la autoridad que sí lo va a materializar. Entonces el efecto es pues que la autoridad que lo vaya a llevar a cabo pues suspenda su efecto, ¿no? ¿Se entiende, abogada? Sí, entonces, si en este caso, que es en materia penal, la orden, por ejemplo, de aprehensión, no existe, ese amparo se desecha o no procede. Si no existiera, se va a desechar. Y normalmente lo que hacemos es que buscamos la autoridad que sí lo va a llevar a cabo. Alguna autoridad tendrá que asumir que sí va a llevar a cabo dicha orden de aprehensión. Y entonces va a suspender los efectos del acto reclamado. Sobre todo cada quien ya sabe lo que debe, ¿no? Y en este caso sabemos que posiblemente venga una detención en nuestra contra, ¿no? ¿Sí, abogada? Ok, entonces este acto no entraría dentro de actos futuros e inciertos, porque de cierta forma ya se sabe que existe un antecedente por el cual puede girarse una orden de aprehensión. Exactamente. Que claro, que lo que no sabemos quién es la autoridad que lo va a girar, por eso lo que usted dice, pues metemos el amparo en todos los posibles juzgados que pudiesen emitir esa orden de aprehensión. ¿Sí, abogada? Sí, gracias, maestro. Muy bien. ¿Vamos bien? Profe, me tengo que retirar. Sí, ya vamos a terminar en 5 minutitos, ¿eh? Ah, ok, entonces me espero. Gracias, Sí, profe. muy rápido, muy rápido. Aquí va muy rápido. Rápidamente, abogadas, aspectos muy generales. Plazo para la tramitación del juicio de amparo. Pues bien, el plazo general son de 15 días hábiles, a partir del acto de autoridad que nos causa una afectación. Excepciones, aquí vamos a mencionarlas. La regla general son 15 días. ¿Está claro? Bien. Leyes autoaplicativas. Su simple entrada en vigor me causa una afectación. Su simple entrada en vigor me vulnera un derecho fundamental. Tengo 30 días para la presentación de la demanda de amparo.
¿Se entiende? Es decir, a ver, la norma entra en vigor. Aquí está. Y considero que su simple entrada en vigor me causa una afectación a mis derechos fundamentales. En contra de esta norma, a partir de su entrada en vigor, yo tengo 30 días hábiles para la presentación de la demanda de amparo. ¿Se entiende? Muy bien. Siguiente. Bueno, cuando se aplica en el primer acto de aplicación, pues tenemos 15 días. Derechos derivados de ejidatarios y comuneros. Ellos tienen 30 días para la tramitación de su demanda de amparo. Muy bien. Siguiente. Cuando lo promuevan terceros extraños a juicio, si se encuentran fuera del lugar donde se está llevando el proceso, tienen hasta 90 días. Y si se trata y están fuera de la República Mexicana, tienen hasta 180 días para la presentación de su demanda de amparo. En un juicio en materia penal, en una que tengamos una sentencia de naturaleza condenatoria, la persona sentenciada tiene hasta un plazo de 8 años para la tramitación del juicio de amparo. Y tenemos que en cualquier momento podrán presentar la demanda de amparo los núcleos de población agrarios y los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. Salvo estas excepciones, los amparos se van a tramitar de forma general en un plazo de 15 días. ¿Sí, abogadas? ¿Va quedando claro? Sí, maestro. Sí. Muy bien. Bien, compañeras. Pues bien, ya vimos la generalidad del juicio de amparo. Estos son aspectos generales. Ya la próxima reunión quiero trabajar con ustedes improcedencia, sobreseimiento. Quiero trabajar con ustedes la tramitación cuando se tramita el amparo indirecto, para que también hablemos del amparo directo. Muy bien. Abogadas, los puntos que revisamos hasta este momento, ¿más o menos quedan comprendidos o están muy complicados? ¿Sí se entendió la naturaleza general del juicio de amparo? Sí quedó claro las causales de improcedencia, y ya sí quedó claro el tema de los principios rectores del juicio de amparo, las partes que intervienen en el juicio de amparo, y bueno, las cuestiones sobre su tramitación. ¿Vamos bien? Sí, Yo maestro. sí, profe, sí entendí. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces, pues ya más o menos vamos avanzando sobre esta temática. Vamos entonces la próxima reunión a trabajar sobre improcedencia, sobreseimiento y la procedencia del juicio de amparo indirecto. Muy bien. Sí, profe. Muchísimas gracias por su tiempo, profe. No, al contrario, Profe, pues, gracias. pues bueno, pues descansen, muy bonita noche. Y bueno, ya vimos la parte general del juicio de amparo. Ya vamos a empezar a entrar en temas más de fondo sobre el amparo. Espero que no haya sido muy repetitivo sobre los temas que a lo mejor ustedes ya pudieron haber visto en sus clases, ¿no? Pero a lo mejor es bueno siempre hacer un repaso general. Claro, profe. Sí, muchísimas gracias. Sí, no ha sido repetitivo. Muy Al bien. contrario, ha sido de muy buena ayuda. Muy bien, no, pues al contrario, pues estamos para servirles y bueno, muy bonita noche, descansen y bueno, estamos en contacto. Les envío un poquito más tarde esta sesión que trabajamos. Muchas gracias. Gracias, profe. Nos vemos el martes. Hasta luego, cuídense, Dios las bendiga. Muy bonita noche. Igualmente, profe. Hasta luego, gracias. Profe. Gracias, hasta luego, muchas gracias. Muy bien.